Buenos días, gracias por acompañarnos en esta actividad de difusión del pensamiento jurídico organizada por la Escuela Federal de Formación Judicial. A nombre de la escuela y de su director general, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, sean todos y todas bienvenidas a este espacio de diálogo y deliberación. A quienes nos acompañan por medio de la plataforma Zoom, les comento que podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función chat que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Les pedimos dirigir sus cuestionamientos al usuario que identificarán con el nombre *preguntas, con la finalidad de poder identificarlas y formulárselas a nuestro participante al término de su intervención. Igualmente, a todas las personas que siguen en vivo la transmisión por Facebook Live, tengan la seguridad que estaremos monitoreando sus intervenciones en todo momento. Las preguntas se leerán en la medida que el tiempo nos lo permita al terminar la intervención del doctor, por lo que de antemano les agradezco su participación. Sin más, permítanme presentar a nuestro invitado. El doctor Raúl Letelier Battenberg es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, maestro en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y doctor en Derecho por la misma universidad. Además de haber cursado una estancia postdoctoral en la Universidad de Bolonia, Italia. Ha sido profesor de asignaturas relacionadas con Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho Constitucional y Teoría de la Justicia en distintas universidades de España y Chile, materias de las cuales ha escrito diversos libros. En 2017 fue director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como abogado y asesor de instituciones públicas de su natal Chile. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Derecho Administrativo de ese país. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Sin más, tiene el uso de la voz hasta por 40 minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a este público gigante que tenemos aquí en esta mañana. Muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial por esta invitación. Bueno, nada mejor que este contacto con la gente conocida, con los amigos de México. Siempre es un placer ir para allá, pero bueno, ya que estamos en estas, bueno, esto es a lo menos una buena oportunidad para conversar sobre derecho público, derecho administrativo por esta vía. Así que, bueno, gracias entonces por esta invitación y gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Bueno, el tema que me han solicitado conversar es sobre las sanciones administrativas, ¿no? Y este es un tema que yo diría, por lo menos en Chile, actualmente es un tema casi de moda, ¿no? Es un tema, hay muchos escritos sobre sanciones administrativas. Yo estoy, de hecho, dirigiendo varias tesis sobre sanciones administrativas. Las principales revistas jurídicas del país, yo diría que casi en cada número contemplan algún artículo sobre sanciones administrativas, y entonces es un tema, yo diría, de moda, ¿no? Es un tema de moda, yo diría casi con una extraña moda, ¿no? Por mucho tiempo las sanciones administrativas, digamos, no habían sido un objeto preferente para el análisis jurídico. Por mucho tiempo habíamos seguido los presupuestos, las ideas básicas en general del derecho administrativo clásico sobre sanciones administrativas, pero un conjunto de sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, principalmente en la línea de ir declarando inconstitucionales algunos tipos de sanciones, han provocado, bueno, cierto malestar en el mundo jurídico nacional, que han hecho que este tema entonces se reactive, se vuelva mucho más interesante de lo que era antes. De hecho, es más, hace algún tiempo, hace algunos meses, ya en Chile tuvimos un evento social durísimo, ¿no? que tiene el nombre casi de un estallido social, ¿no? Y ese estallido social, bueno, en parte, ¿no? Desde luego hay muchos factores, muchos elementos que inciden en un estallido social de estas características, pero un grano de arena en ese estallido social
ha sido también una sentencia del Tribunal Constitucional o un grupo de sentencias del Tribunal Constitucional, bueno, vinculadas a las sanciones administrativas, vinculados a el poder sancionatorio de la administración. Y por ende, entonces, es un tema que se ha vuelto todavía más importante y más interesante. Es un tema que ha tenido impacto social, ha tenido impacto jurídico, ha tenido impacto en la academia, y entonces es un tema tremendamente relevante. Quisiera conversar con ustedes una especie de categorización de 3 premisas metodológicas que considero incorrectas al momento de analizar las sanciones administrativas, ¿no? Entonces el tema aquí de esta jornada es 3 errores al pensar las sanciones administrativas, ¿no? Estos son 3 errores, 3 premisas metodológicas que suelen estar veladamente, ocultamente en el razonamiento jurídico al momento de pensar las sanciones administrativas. Vamos directamente entonces a construir esos 3 errores, esas 3 premisas metodológicas. La primera premisa metodológica está vinculada a algo así como el análisis inductivo de las sanciones administrativas. Muchos de nuestros trabajos sobre sanciones creen ver que es posible entender las sanciones administrativas si vamos hacia arriba, ¿no? Es decir, si hacemos un análisis inductivo, ¿no? Este es un análisis muy propio, por lo demás, de los juristas, ¿no? Los juristas nos gusta pensar hacia arriba, ¿no? Nos gusta ver el tronco común, nos gusta ver la ratio común, ¿no? Nos gusta ver ese concepto filosófico, metafilosófico, del cual todo se deriva, ¿no? Desde luego, puede ser parte del trauma kelseniano de que todo es derivación, ¿no? Al final, las reglas, digamos, son válidas en cuanto se derivan de otra regla válida, ¿no? Y entonces este trauma de la derivación que tenemos todos los juristas de esta época, bueno, va en esta línea también. Nos gusta, queremos siempre ir a escalar hacia arriba, ¿no? Y entonces es muy común en los trabajos sobre sanciones administrativas partir diciendo, bueno, vamos a primero definir lo que es sanción, para luego de esa definición de sanción, entonces ya todo esté claro, ¿no? Ya todo sea simple ejecución de ese reconocimiento de qué es sanción. Entonces, esta primera premisa es una premisa que enfatiza ese análisis inductivo, ¿no? Es el análisis inductivo de las sanciones administrativas, ¿no? No hay nada mejor que esto. Bueno, ¿esto cómo lo vemos? Bueno, una de las versiones tradicionales de la comprensión de las sanciones administrativas es esta idea de considerarlo, todo esto parte de lo mismo, y ese mismo es el ius puniendi estatal, ¿no? Entonces, todo esto no es sino manifestación de un mismo ius puniendi, y entonces, como es manifestación de un mismo ius puniendi, esa declaración, identidad del ius puniendi, nos da la respuesta a todo, ¿no? Todo entonces ya deriva, en el sentido precisamente derivativo, ¿no? Deriva de esta declaración pública de las sanciones administrativas son parte de un ius puniendi estatal. Y como son parte de ese ius puniendi estatal, bueno, eso implica un conjunto de efectos que todavía en este estado todavía no lo sabemos bien, pero que luego ya vamos asignando efectos y lo que decimos es todos esos efectos derivan de esa identidad del ius puniendi. Bueno, hay países que incluso creen que es posible tener una regla general para las sanciones administrativas, ¿no? Algo así como una ley sobre sanciones administrativas, ¿no? Bueno, esto es la misma pretensión, ¿no? La pretensión de que es posible agrupar todas las realidades sancionatorias y agruparlas en una lógica común, en una ratio común. Tanto así que podemos legislar de manera general respecto de todas las sanciones administrativas, ¿no? Esto no es otra cosa entonces de colocar en un mismo saco un conjunto de sanciones administrativas que
solo para efectos de esta, digamos, conferencia, yo podría a lo menos catalogar en cuatro tipos de sanciones administrativas, ¿no? La versión inductiva considera que esas 4 tipos de sanciones administrativas están de alguna manera en un mismo saco. Y por ende es posible regularlas a esas 4 de manera general, ¿no? Aquí entiendo, por ejemplo, como parte de esas sanciones administrativas, a las llamadas sanciones contractuales, ¿no? Sanciones contractuales, es decir, sanciones que se dan en ámbitos de contratos administrativos y en donde es la propia administración la que sanciona, ¿no? Emite un acto administrativo y ese acto administrativo es un acto administrativo sancionatorio, ¿no? Por ende, la fisonomía que tiene esa sanción administrativa es la de un acto administrativo, como cualquier tipo de actuación administrativa. Es un acto administrativo sancionatorio dentro de un contrato administrativo. Por otro lado, existen otro tipo de sanciones administrativas que son sanciones disciplinarias, ¿no? Sanciones que se dan en ámbitos de función pública, ¿no? En ámbitos de vinculación, digamos, laboral, general, estatutaria, entre el funcionario y la administración pública. Esas son, bueno, en general, sanciones disciplinarias, ¿no? Sanciones contractuales, sanciones disciplinarias. También hay otro tipo de sanciones que solemos llamarle sanciones de policía, ¿no? Sanciones de policía general, ¿no? Sanciones en el ámbito sanitario, muy de moda ahora por todas las restricciones que se han tenido que realizar por efecto de esta pandemia, ¿no? Las sanciones de policía, ¿no? Sanciones que custodian el orden público, la salubridad, la seguridad pública en esta clásica distinción francesa sobre las sanciones de policía. Y finalmente, las llamadas sanciones regulativas, ¿no? Es decir, sanciones que se circunscriben en espacios de regulación económica, ¿no? Principalmente servicios liberalizados. Esos servicios liberalizados, bueno, son regulados, son entregados a empresas, eran antiguamente servicios públicos en la mayoría de los países, pero luego de los procesos de liberalización se ha ido liberalizando y a su vez se ha ido incluyendo sanciones que custodian ese orden económico, ¿no? Esas sanciones le llamamos sanciones regulativas, sanciones regulatorias, ¿no? Entonces, sanciones de policía, sanciones regulatorias, sanciones contractuales y sanciones disciplinarias, la idea de esta primera premisa es que todo esto puede ser colocado en un saco general, amarrado y regulado completamente, ¿no? Es una versión, es una premisa muy, muy de unidad, ¿no? Todas las sanciones administrativas son parte de un mismo ius puniendi y por ende yo puedo decir muchas cosas, ¿no? Le puedo decir muchísimas cosas de todas esas sanciones. Es entonces esta la primera premisa, una premisa, como digo, de metodología racional, ¿no? Es bueno, es correcto regular a todas las sanciones de manera unitaria, ¿no? ¿Y cómo logro esa unidad? Bueno, llevando esto de manera inductiva hacia arriba, ¿no? Identidad del ius puniendi, regulación general. La segunda premisa es una premisa referida a una determinada partición, ¿no? Una partición. La primera es referida a una unidad, la segunda es una partición, ¿no? Es una división, ¿no? Metodológicamente entendemos que es posible dividir lo que usualmente llamamos la regla de conducta y, por otro lado, la regla de sanción. Nosotros sabemos que el derecho administrativo utiliza muchas reglas de conducta. Muchos mercados son disciplinados, ¿no? Son disciplinados mediante reglas, ¿no? Bueno, de eso se trata la regulación del derecho administrativo, ¿no? Pero esa disciplina a esas reglas requiere también sanciones, ¿no? O se imponen sanciones. Bueno, lo que dice esta premisa metodológica es que es posible fraccionar estas cosas. Y por ende, es posible que estudiemos, que analicemos las reglas de conducta por un lado y analicemos las reglas de sanción por otro lado. Esto es factible, es posible hacerlo. De hecho, tan posible es que
entendemos que las reglas de conducta, por ejemplo, las estudiamos en el derecho del sector, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos hablando de derecho de aguas, entonces, bueno, lo estudiamos en la materia de derecho de aguas, ¿no? Si hablamos de derecho al consumidor, derecho de la intervención industrial, bueno, eso le llamamos a veces derecho económico, ¿no? En cambio, las sanciones las podemos estudiar aparte, ¿no? Las estudiamos en lo que suele llamarse derecho administrativo sancionador, ¿no? El DAS, incluso le dicen por ahí, ¿no? Una forma casi de reconocerle esa identidad, ¿no? Entonces, es posible construir un derecho de las sanciones administrativas separadas de las reglas de conducta, ¿no? Esta es también una premisa metodológica, ¿no? La premisa metodológica de esta división en la comprensión, ¿no? Podemos, entonces, es correcto hacerlo, dividir el análisis de la regla de conducta con la regla de sanción. Y la tercera premisa. La tercera premisa asume que es bueno, que es correcto, que es razonable regular las sanciones administrativas con principios jurídicos, ¿no? Si uno ve los principales textos, esto es, a lo menos en habla hispana, ¿no? En habla hispana, si nosotros vemos los textos, digamos, latinoamericanos sobre sanciones administrativas, vemos principalmente los libros españoles sobre sanciones administrativas, nos encontramos con un listado de principios. Simplemente, esa es la manera de regular las sanciones administrativas, lleno de principios, ¿no? 20 principios, ¿no? He llegado a contar en algunos libros 25 principios, ¿no? Todos estos aparecen en los textos casi por primera vez, ¿eh? Aparecen ahí, ¿no? Sí, se aplica el principio tanto, el principio tanto, el principio tanto, ¿eh? No, non bis in idem, proporcionalidad, principio de culpabilidad, bueno, tipicidad, etcétera, etcétera, un conjunto grande de principios, ¿no? Bueno, esta premisa metodológica asume que es bueno, que es correcto, que es razonable, que llegamos a un buen derecho si es que regulamos las sanciones administrativas en general con principios, ¿no? Es una premisa regulativa de matriz principialista. Bueno, esas son las tres premisas. Estas tres premisas que están en el consciente y en el inconsciente de aquellos que analizan, estudian las sanciones administrativas. Estas tres premisas son equivocadas. Y son equivocadas por lo que quisiera contarles ahora. La primera premisa es la premisa de la reunión, ¿no? Todas las sanciones administrativas caben en un mismo saco, todas ellas pueden ser reguladas unitariamente. Bueno, esto es incorrecto. En esta clasificación que he hecho para efectos de poder entender qué tipos de sanciones administrativas, de qué tipo de sanciones administrativas estamos hablando, entonces tenemos las sanciones contractuales, en general las sanciones disciplinarias, las sanciones de policía y las sanciones regulativas, ¿no? Bueno, es cosa de comenzar a analizar o a mirar esas sanciones en cada uno de esos contextos para que nos demos cuenta de que la aplicación unitaria de ellos es incorrecta. Fijémonos lo que sucede en las sanciones contractuales, ¿no? Las sanciones contractuales. Si uno se pone a pensar sobre, bueno, ¿qué hago cuando en una sanción contractual tengo dudas acerca de su interpretación? ¿Qué pasa cuando hay vacíos en una regulación sancionatoria en ese tipo de sanciones? ¿Qué hago cuando no entiendo un concepto determinado en una obligación de conducta que tiene una sanción administrativa que le da fuerza, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo opero? ¿No? Bueno, la forma tradicional, razonable de hacerlo es decir, bueno, ¿dónde está la fuente de todas esas respuestas que estamos buscando? Y la respuesta es clara, en el contrato, ¿no? Sí, todo el contrato forma ahí cierta autarquía regulatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrato tiene una lógica.
¿no? El contrato persigue determinados objetivos, ¿no? El contrato tiene un sentido, tiene una historia, se hace en un momento determinado, tiene bases para que bueno, los oferentes participen en ese contrato y se lleven ese contrato. Tiene un sentido, tiene otras cláusulas, tiene cláusulas que varían de contrato en contrato, ¿no? Bueno, para poder entender las sanciones administrativas que están dentro del contrato, el marco conceptual, el marco que utilizamos para poder entender, bueno, la lógica del contrato, ¿no? La idea de la lógica del contrato no está en otro lado que no sea en el contrato. El contrato le da sentido, ¿no? El contrato tiene un equilibrio económico, ¿no? Tiene una ratio económica, ¿no? Los estudios sobre análisis económico de los contratos administrativos han sido tremendamente fecundos para poder entender la lógica del contrato. Los contratos tienen historia detrás. Principalmente en Latinoamérica tenemos historias terribles, ¿no? Sobre corrupción contractual, ¿no? Y por ende, las leyes que han ido reformando la legislación sobre contratos, bueno, da cuenta de esa historia, ¿no? Son contratos que, como digo, tienen historia. Tienen historia contractual. Bueno, esto quiere decir que el mayor instrumento para poder entender las sanciones administrativas contractuales se da en el contrato. Fíjense que esta idea, esta especie de autarquía contractual, ¿eh? Esto, de hecho, como sabemos, hay muchos estudios al respecto, digamos, sobre cómo entender las cláusulas contractuales. Hace algún tiempo, de hecho, uno de los premios Nobel de Economía se ganó precisamente por trabajos sobre contratos incompletos en el ámbito de la contratación. Bueno, esta idea de que el contrato tiene esta especie de autarquía regulatoria, bueno, ha originado que en algunos países se empiece a decir, oiga, no. Lo que pasa es que las sanciones administrativas en los contratos en verdad no son sanciones administrativas. Se distancian de tal manera de las otras sanciones administrativas, ¿no? O sea, se distancian de esta idea de regular esto todo unidamente. Son tan disímiles esas sanciones que entonces mejor niego que sean sanciones, ¿no? Si uno ve la fisonomía de esas sanciones, son idénticas a todas las otras sanciones, a las sanciones disciplinarias, a las sanciones de policía, a las sanciones regulatorias. Es idéntico la manera en cómo se construye, pero hay una estructura ahí psicológica de negar la realidad. Entonces, no son sanciones administrativas, porque se escapan de alguna manera de ese esquema en el cual trabajo. Bueno, entonces, si tenemos dudas, bueno, vamos al contrato, ¿no? Fíjense qué sucede en las sanciones, como las sanciones de policía, ¿no? O en sanciones como las sanciones disciplinarias, ¿no? ¿Cómo entender las sanciones disciplinarias? Bueno, es muy difícil entender las sanciones disciplinarias si uno no toma el contexto en el que ellas actúan, ¿no? Y ese contexto es la función pública. La función pública tiene una lógica. La función pública tiene un ideal, persigue determinadas cosas. Nuevamente tenemos historia sobre la función pública, tenemos trabajos maravillosos sobre la construcción de una burocracia de funcionarios, ¿no? Las sanciones, la destitución en el ámbito de la función pública, bueno, tiene una historia, tiene un sentido detrás, ¿no? Uno podría decir, bueno, ante la duda, si usted tiene problemas sobre una sanción disciplinaria, bueno, ante la duda, conserva el funcionario. ¿Por qué? Porque la idea que hay detrás de toda la función pública es la construcción de una burocracia sólida, una burocracia separada de la política ordinaria en aquellos países en que hemos aceptado un modelo, digamos, weberiano como este. La lógica de la función pública es esa, está dada por estas premisas, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ante la duda, el funcionario dentro de la estructura. ¿Por qué? Bueno, por todo esto, por toda esta historia que tiene la función pública como tal, ¿no? Esa forma de protección o de construcción de la administración por un lado y el gobierno por otro lado. Solo puede haber una administración separada del gobierno si yo entiendo, por ejemplo, que la destitución es una cuestión
uno podría decir, emulando el lenguaje penal, una cuestión de última ratio, una cuestión final, una cuestión real que tiene que cumplir determinadas exigencias para que proceda esa destitución. Entonces, ¿cómo entender entonces esas sanciones disciplinarias? Bueno, es imposible entenderlas sin entender la lógica de la función pública. Fíjense lo que sucede con las sanciones regulatorias. Esas son sanciones regulatorias que intervienen en mercados regulados, ¿no? Muchos de esos mercados son mercados que son mercados de servicios públicos. Son mercados que se han tratado de construir para que los servicios sean entregados de mejor manera, pero sabemos bien que muchos de ellos son a veces incluso monopolios, ¿no? El Estado entrega monopolios, ¿no? Y entonces la manera que tenemos de que no pase lo que siempre pasa con los monopolios, ¿no? El análisis económico siempre nos dice lo natural que pasa con los monopolios. Entonces, como son monopolios de servicios públicos, entonces lo que hacemos es ir regulando densamente ese mercado, ¿no? Solo la regulación hace que ese mercado funcione decentemente. Si ese mercado no tuviese regulación, sería el peor de los mundos, ¿no? Sería lo que el análisis económico nos dice, ¿no? El monopolista normalmente sube los precios hasta el punto de que la gente pueda pagarlos digamos, hasta el punto máximo en que en las partes puedan pagarlos, ¿no? Entonces, imagínense, pasa con la distribución de agua. Entregarle a una empresa la distribución de agua es, bueno, entregarle un bien completamente necesario para la vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace que las personas, digamos, casi no tengamos límite al momento de decir cuánto podríamos pagar por agua, ¿no? Entonces, como eso es así, el sistema jurídico regula densamente ese mercado para poder producir algo parecido a una competencia, ¿no? Y hay muchas técnicas administrativas hechas para poder regular de esta forma, que es tremendamente difícil, ¿no? A veces las leyes fingen que hay una empresa al lado que está compitiendo para ver cómo se comportaría una empresa en esas determinadas condiciones. Bueno, se le colocan además a las empresas muchos requisitos, exigencias, para que la fiscalización del servicio, del servicio público a esa empresa se haga constantemente, densamente. Sí, son muchos los requisitos. Bueno, todos esos requisitos soportados por sanciones administrativas. La pregunta entonces, que es la misma que nos hicimos con las otras sanciones, bueno, ¿qué hacer cuando tenemos problemas al momento de interpretar, entender una sanción administrativa de este tipo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde buscar esas respuestas? Y entonces, nuevamente, no es posible hacerlo sin entender la lógica de la regulación económica de servicios públicos. No es posible entenderla. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, decir, oiga, en el ámbito de la disciplina, de las sanciones de policía, algunas, por ejemplo, de deportación, por ejemplo, en legislación sobre extranjería, ¿no? Bueno, uno podría decir, ante la duda, el funcionario dentro de la administración, ante la duda, el extranjero dentro del país, hasta que se resuelvan los recursos, hasta que se agote procesalmente la instancia, solamente ahí se puede llevar a cabo esa deportación, por ejemplo. Ese mismo criterio es posible ocuparlo en las sanciones regulativas, en sanciones de mercados, de servicios públicos. La respuesta es naturalmente no. Naturalmente no. Por ende, esa lógica penal, ante la duda, el hombre libre, ante la duda, la persona libre, que es la lógica un poco penal, la idea blackstoniana de que es mejor, digamos, es mejor 9 culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Bueno, esta idea es una idea que no puede trasladarse al ámbito de lo regulatorio, ¿no? En el ámbito de lo regulatorio no podemos decir ante la duda la empresa libre. No, ¿no? Precisamente porque solo la regulación económica a esa empresa hace que el mercado funcione decentemente. Entonces, la sanción administrativa en un mercado regulado no puede ser nunca entendida con una lógica de última ratio, ¿no? No puede ser nunca entendida con una lógica restrictiva en el sentido de no imposición sancionatoria, no. Tiene que ser utilizada de la misma manera en cómo entendemos en general el cumplimiento de la regla, ¿no? Y la regla aquí es una regla que solo su fuerza, ¿no? Solo su concreción hace que ese mercado funcione correctamente. Cualquier déficit, cualquier problema en
en la fuerza de esa regla, bueno, hace que el mercado haga un retroceso. Y entonces eso es el peor de los mundos. Fíjese entonces cómo esta premisa de la reunión es una premisa que genera problemas, ¿no? Y genera muchísimos problemas, ¿no? No es verdad que podamos de alguna manera reunir sanciones disciplinarias con la lógica de la función pública, con sanciones contractuales, con la lógica del contrato, con sanciones regulativas y la lógica de la disciplina económica de los servicios públicos o la lógica de la policía general, ¿no? Eso es falso, ¿no? No es posible, creo yo, hacerlo. La segunda premisa que habíamos analizado, de la cual habíamos nombrado, era la premisa de la fracción, ¿no? Esto es una premisa que es de cierta manera insólito que en el 2020 la estemos analizando como un problema metodológico de nuestro razonamiento, ¿no? Sobre todo porque, a lo menos desde Kelsen, tenemos claro que las reglas en general son la sanción. Es decir, lo que distingue al derecho, ¿no?, de la moral, ¿no?, de las reglas sobre buenas costumbres, sobre usos en general, bueno, es que las reglas jurídicas están soportadas por una sanción, ¿no? Y por ende, desde esa perspectiva, sancionar no tiene nada de anormal, no tiene absolutamente nada de anormal. El derecho está construido para la sanción, ¿no? El derecho es sanción, ¿no? Hay esa identidad entre derecho y sanción. Bueno, es la identidad que hace o que transforma de alguna manera lo moral en una regla jurídica, en una regla en la cual todos creemos es una regla que está soportada por la fuerza, por el monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Hay un momento entonces en que esa idea sancionatoria se separa de la regla de conducta, y comienzan a aparecer estas ideas de hacer un derecho especial para los sancionatorios. Un derecho especial para los sancionatorios, con una lógica especial. Muchas de las sentencias completamente nefastas que tiene nuestro Tribunal Constitucional aquí en Chile sobre sanciones administrativas son sentencias que dan cuenta de un tribunal que está razonando con completa independencia, ¿no?, con completa independencia de lo que sucede en el mundo de las reglas de conducta, ¿no? En el caso que yo les comentaba, que es un granito de arena en el estallido social que hubo en Chile, ¿no? El estallido social que hubo en Chile, bueno, ese granito de arena fue una gran modificación al derecho del consumo chileno, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en Chile es este neoliberalismo galopante y hasta grotesco que se ha instaurado en nuestro país por mucho tiempo. Bueno, una de las reglas en donde la derecha y la izquierda chilena se habían unido y habían construido una regulación especial, digamos, para las empresas, ¿no? Entonces, donde el derecho del consumo se había disciplinado y en la cual se le habían entregado muchas más fuerzas, muchas más elementos a el órgano público que iba a regular, que iba a vigilar, a fiscalizar a estas empresas. Bueno, esa regla, ¿no?, que cambiaba de alguna manera el derecho del consumo desde un modelo más completamente liberal y por ende con escasa regulación a una regulación en donde se creaba un órgano público mucho más fuerte, ¿no? Acá se decía un servicio nacional del consumidor con dientes, ¿no? Se usaba esta expresión de ser un león con dientes, un león que como tenía dientes, desde luego los dientes estaban dados también por esta potestad sancionadora, ¿no? Bueno, esta es una regla aprobada por la derecha y por la izquierda y un tribunal constitucional con un razonamiento determinado, bueno, la echa abajo por razones de inconstitucionalidad, pero en su sentencia, es una sentencia que razona solo sobre la base de este supuesto derecho público sancionador, derecho administrativo sancionador, con independencia a lo que sucede en el mundo del derecho del consumo, ¿no? Sin, de hecho, entender el derecho del consumo, sin entender la posición que tienen las personas respecto de las empresas y el rol que tiene el Estado en el consumo, ¿no? Esta es una sentencia que no se refiere a eso.
Es una sentencia que cree, en verdad, esa partición, que cree que es posible partir el mundo de las reglas entre las reglas de conducta y las reglas de sanción, y cree, por ende, que es posible hacer un derecho exclusivamente de las sanciones. Esto no quiere decir que no podamos estudiar, analizar las sanciones, pero nunca ese análisis sancionatorio puede sacar a las sanciones y colocarlos en un mundo casi autárquico también, con independencia de lo que sucede en las reglas sustantivas, ¿no? Esto ha sido un gran problema, sobre todo en el razonamiento constitucional. El razonamiento constitucional, yo creo que vivimos tiempos malos sobre el razonamiento constitucional. Bueno, en Chile desde luego vivimos el peor de los momentos sobre el razonamiento constitucional, porque estamos razonando con una constitución que ha sido rechazada por el 80% de la población. Entonces es de alguna manera una constitución muerta caminando, ¿no? Entonces desde luego el razonamiento constitucional se ve fragilizado, quebrado un poco con esta realidad. Pero las sentencias, las polémicas sentencias que han habido acá sobre sanciones administrativas son sanciones que tienen ese gran problema de dividir el mundo, ¿no? Dividir el mundo de lo sancionatorio, de la sanción propiamente tal, con las reglas de conducta. Cuando eso sucede, esto, por ende, esta segunda premisa está desde luego en línea, ¿no? Está en sintonía con la primera premisa, ¿no? Porque si yo hago esta fracción, ¿no? Si yo creo que es posible regular, entender, comprender, tratar a las sanciones administrativas con completa independencia de las reglas sustantivas, bueno, si creo que eso es así, entonces, claro, puedo tratar a todas las sanciones administrativas como una unidad, ¿no? La premisa del fraccionamiento analítico es una premisa, yo diría la gran premisa en el ámbito de las sanciones administrativas, que nos ha llevado a este punto tan frágil y tan destructivo para esas sanciones administrativas. Esto, debo decirles que muchos de nuestros países en Latinoamérica a veces traemos ideas, principalmente de España, ideas que allá tienen un momento, diríamos, de convencimiento, de difusión dentro de la propia ciencia jurídica. Nosotros a veces nos traemos esas ideas cuando justo en el momento en que allá comienzan a abandonarlas, ¿no? Siempre estamos con ese problema. Bueno, la crítica en general española a la aplicación de garantías penales a las sanciones administrativas sobre la base de esta idea de que todas las sanciones pueden estar reunidas y sobre la base de que es posible regular con sanciones penales solo las sanciones administrativas, sin importarnos los efectos que tenga esa aplicación de elementos penales a las sanciones en relación a las reglas de conducta, bueno, es una cuestión que en España comienza a ser cuestionada tremendamente. Siempre había sido cuestionada, por ejemplo, por Alejandro Nieto en su libro sobre el derecho administrativo sancionador, pero que hoy en día está mucho más cuestionada. Y finalmente, la tercera premisa, ¿no? La tercera premisa metodológica es esta premisa que considera de alguna manera razonable la regulación de las sanciones administrativas sobre la base de principios, ¿no? Como dije al comienzo, esto es una premisa que ustedes pueden verificar, digamos, empíricamente cuando vean cualquier texto sobre sanciones administrativas, y uno en el índice, ¿no? Puede ver que en muchos casos hasta la mitad del libro se refiere a un set, a una construcción gigante sobre principios. Bueno, la primera cuestión es, desde luego, regular con principios jurídicos las sanciones administrativas es problemático, ¿no? Y es problemático porque es la manera en que se construyen esos principios ya es una cuestión dudosa, ¿no?
muchos de esos principios son más que construidos, supuestamente derivados de reglas constitucionales, ¿no? Entonces se habla de esos principios como parte de una regulación constitucional, ¿no? Eso quiere decir entonces que son principios que en la lógica constitucional representan, bueno, cotos vedados, como decía Garzón Valdés, cotos vedados a la legislación, ¿no? Es decir, nada más ni nada menos que crear un principio jurídico derivado de una regla constitucional no es otra cosa que prohibir su regulación, prohibir su generación a nivel legislativo. Este es el primer problema. En esta idea general de ir elevando cualquier idea de ratio común, ir elevándola a un nivel constitucional. Como digo, esto es generando la imposibilidad de su regulación en materia digamos, utilizando la fuente de ley. Por otro lado, esos principios a veces son construidos con esta idea de una ratio común, una vía inductiva, ¿no? Es decir, tomo algunas normas en el ámbito del derecho público, tomo algunas normitas y luego digo cuál es la ratio común de esas normas, y entonces elevo ese principio como principio jurídico, ¿no? Que esta es la manera tal vez clásica, exegética que teníamos de crear principios cuando el neoconstitucionalismo no campeaba en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, muchos de esos principios a veces tienen el problema de que yo, cuando construyo ese principio, elijo las normas que me convienen, ¿no? Es decir, elijo algo así como consejo de selección, ¿no? Elijo algunas de las normas solamente. Hay muchas otras normas que pueden incluso negar la vigencia del principio. Fíjense, por ejemplo, lo que sucede con el principio de buena fe. El principio de buena fe, bueno, fíjense el nombre que tiene, buena fe. ¿Quién no está de acuerdo en que el mundo esté de acuerdo a la buena fe? Es decir, vamos a estar todos de acuerdo. Pero es verdad también que el derecho en muchas situaciones no cree que con el principio de buena fe se tenga que resolver todo, ¿no? Muchas veces por razones de seguridad, considera que es mejor lo literal, lo que las partes acuerdan antes de cualquier otra obligación que tal vez de buena fe podrían haber considerado incluida. El derecho tiene la opción de no resolver problemas con un principio. Bueno, ¿qué significa entonces esto? Desde luego, una de las cosas que puede significar es que el legislador es libre para poder determinar en qué espacios, bueno, la buena fe pueda tener su espacio y en qué espacios, en cambio, pueda no tenerlo, ¿no? Es una manera de regular las cosas. Bueno, pero cuando yo alzo un principio, cuando yo construyo un principio por esta vía, elijo algunas normas y construyo construyo entonces ese principio, lo que suele suceder luego es darle un efecto constitucional a la creación de ese principio. Y entonces ese principio ahora se transforma en un principio que tiene mayor jerarquía, incluso respecto de aquellos otros principios que no han participado en la constitución del principio. Ahí tenemos dos problemas, son dos problemas bastante comunes, ¿no? En general, la regulación principialista es una regulación que excluye al legislador, ¿no? que va excluyendo, que va minando la posibilidad del legislador de ir regulando determinados sectores con determinadas reglas, con específicas reglas. Y esto porque es parte de esta cultura neoconstitucional en la que nos encontramos inmersos completamente. Por ende, una de las cuestiones que tenemos que tomar conciencia de ello es que todo principio, ¿no? Todo principio es también una forma de regular la sanción determinada, ¿no? Y por ende, esa forma de regular una sanción determinada, bueno, requiere particularidades, ¿no? Esta clasificación que yo he hecho entre sanciones de policía, sanciones disciplinarias, sanciones contractuales, sanciones regulativas, requiere formas distintas de regulación. Hay muchos casos en donde las sanciones administrativas sirven, son eficientes, bueno, porque se aplican inmediatamente, ¿no? En la figura casi del inspector, ese inspector que se sube, digamos, a un transporte y le solicita a las personas que le muestren el ticket de transporte.
Y si la persona no trae el ticket de transporte, bueno, ese fiscalizador saca una maquinita en la cual la persona saca su tarjeta de crédito y paga, no sé, 20 veces más, 20 veces el valor de ese ticket de transporte. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿No? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, en ese momento hay una sanción administrativa. Podemos negar que lo sea. Algunos dicen, no, esto en realidad no es una sanción administrativa, sino que es una especie de indemnización tasada. Todo con el objeto de tratar de evitar que lo que está sucediendo ahí no es otra cosa que un acto potestativo, en el cual a la persona que no llevaba ese ticket de transporte, entonces se le cursa una multa y esa persona la paga. Bueno, luego, si uno observa ese procedimiento, uno se da cuenta de, bueno, ¿qué sucede si comenzamos a aplicarle principios constitucionales a un procedimiento sancionatorio como el que se da ahí? ¿Qué sucede? Okay. Bueno, ¿qué sucede con el derecho, por ejemplo, a la defensa? Si uno dice un derecho tan propio de un proceso penal, bueno, ¿qué sucede con el derecho a la defensa ahí? ¿Qué es lo que sucede con eso? Bueno, en general, los principios, no voy a ahondar porque ya estoy casi llegando al fin del tiempo que me fuese asignado, no voy a ahondar en las características de cada uno de esos principios, pero lo que sí quisiera simplemente transmitirles es que los principios son también fórmulas regulativas, ¿no? Es una manera de regular la vigencia de la obligación sustantiva, de la regla de conducta en relación al contexto en el que se da, ¿no? El sancionatorio, las sanciones en materia de transporte requieren eficiencia inmediata, requieren eficiencia directa. Si uno ve, como ya les contaba, si uno ve lo que ha sucedido en Latinoamérica y en España sobre cuáles son los principios que rigen, bueno, lo que vamos a ver es en general una completa traslación de los principios del proceso judicial al ámbito del procedimiento administrativo. De eso se trata al final. Entonces, están ahí todos los principios en general que regulan el proceso judicial, por un lado, y que regulan muchas veces el proceso penal, por otro lado. Es curioso cuando uno mira la realidad anglosajona, ¿no? Que es, en este sentido, tremendamente pragmática, y analizamos cuáles son los principios que ellos incluso han pensado respecto de las sanciones administrativas, bueno, uno se encuentra con sorpresas, ¿no? En el año 2006, un interesantísimo informe que se le encargó a un profesor, Richard McCurdy, sobre sanciones administrativas. En el Reino Unido había una conciencia de que las sanciones administrativas estaban funcionando mal, eran incorrectas, ¿no? Y entonces se le planteó la posibilidad de analizar estas sanciones administrativas y proponer principios, ¿no? Proponer cuál era la ratio, ¿no? Para cuentas de esas reglas, ¿no? Y fíjense en los principios que McCurdy propuso y que luego se transformaron en la ley actual de sanciones en general que tienen en el Reino Unido, que es una regulación muy respetuosa con el sector, ¿no? En muchos casos son fórmulas entregadas a los reguladores, a los servicios públicos que regulan para aplicar estas sanciones. Fíjense, estos son los principios que los británicos consideraron vigentes en su sistema sancionatorio. El primer principio es que la sanción vaya en la línea de cambiar el comportamiento del que infringe la regla. Es el primer principio, ¿no? La sanción debe estar orientada a cambiar el comportamiento del que infringe. El segundo principio, la sanción debe estar orientada a eliminar cualquier ganancia financiera o cualquier beneficio derivado de la infracción. La sanción tiene que estar construida de esa manera. Eliminar cualquier ganancia financiera o beneficio del no cumplimiento. El tercer principio, las sanciones tienen que ser, como ellos dicen, responsive, ¿no? Responsive, algunos lo traducen como un modelo responsivo. Esa palabra la verdad no me gusta mucho, pero la idea es que los mecanismos sancionatorios tienen que estar en la línea de pensar en el sujeto al cual están dirigidos, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa pequeña, hay que considerar que es una empresa pequeña. Si es
la primera vez que infringe, hay que considerar que es la primera vez que infringe. Bueno, tiene que ser una sanción dirigida, individualizada, particularizada, que dé respuesta, responsive, que dé respuesta a la realidad que está sucediendo. En cuarto lugar, tiene que ser proporcional. Bueno, esta idea se repite tal vez en los principios, digamos, de Europa continental con el informe McCreary aquí. En quinto lugar, debe ayudar a restaurar, a restituir, a restaurar el daño causado por la infracción. Y en sexto lugar, este es el último principio, tiene que ayudar a evitar que se produzcan infracciones futuras, ¿no? Tiene que tener un elemento de prevención general. Fíjense, estos son los 6 principios que en el ámbito anglosajón se crean para las sanciones administrativas. Esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con todos los principios que en el mundo de la Europa continental se han creado a propósito de las sanciones administrativas, que van solo en una línea, digamos, mucho más neoconstitucional, ¿no? De aplicar los principios sustantivos del proceso a las sanciones administrativas. La regulación por vía de principios es una mala forma de regular. Las sanciones administrativas requieren regulación legal, requieren regulación infralegal, ¿no? Es decir, requieren la especificidad del sector. Esta idea, este simplismo constitucional, este simplismo principialista, va de a poco eliminando las particularidades de cada sector y al final digamos, debilitan la regulación sustantiva, la regulación específica, sobre texto de estar protegiendo este tipo de garantías indeterminadas. Bueno, estas son las 3 premisas, son los 3 errores que se cometen al momento de analizar las sanciones administrativas. Son 3 errores que cualquier país que quiera avanzar en una legislación, bueno, debiese tomar en cuenta para poder determinar, bueno, cómo regular mejor, cómo entender mejor una cuestión tan importante como la fuerza en las reglas de conductas, o más bien la fuerza en el derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su relevante intervención. Ha sido muy interesante escuchar sobre estos 3 errores comunes al momento de pensar en las sanciones administrativas. Me parece sumamente relevante, sobre todo el primero y el segundo, que están muy relacionados. Sin embargo, respecto al tercero, es sobre el que más dudas han surgido a través de la transmisión en vivo por Facebook Live y también a través del chat. Entonces, pues sin más me dirijo a las preguntas para que nos dé tiempo de que nos ilumine un poco sobre estos cuestionamientos que se repiten en las redes sociales. Si bien se entiende la necesidad de la eficacia en la aplicación de las medidas administrativas, en las medidas sancionadoras, surge mucho la duda sobre la protección de los particulares, si no es relevante el seguir aplicando principios para proteger los derechos de particulares cuando se habla en un contexto del derecho administrativo, particularmente en casos que no son de relevancia inmediata, es decir, como el ejemplo que usted nos señalaba, en el cual es muy importante que se aplique la sanción de manera inmediata, sino en casos en los cuales a lo mejor es relevante proteger la garantía de inocencia de las personas, como en el caso de las sanciones disciplinarias en la función pública, o en el caso de las sanciones regulatorias, que puede llegar a significar prácticamente sanciones penales, a pesar de que ese es otro de los errores comunes al pensar en el derecho administrativo. Entonces, ¿cuál debería ser la postura al pensar en ese tipo de sanciones y aplicar principios? ¿Sí se vale aplicar principios en esos casos o tampoco? Y un poco también para cerrar este primer bloque de preguntas, si nos pudiera comentar un poco sobre las sentencias de la Corte Constitucional chilena, del Tribunal Constitucional chileno, que le parecen más relevantes y más problemáticas al pensar en sanciones administrativas.
Bueno, a ver, la primera pregunta es una pregunta interesante porque es una pregunta que suele, es una cuestión que la gente que trabajamos en el derecho administrativo, bueno, que creemos tener un poco más claro. Y es que solemos oponer eficacia del Estado a derechos de los particulares. ¿Ah? Bueno, esta es una oposición que yo diría que es una oposición ficticia. ¿No? Es una oposición que uno no debería, no debería colocar, ¿no? Es decir, cuando el derecho quiere regular, debe estar solo pensando en derechos de particulares, ¿no? de derechos ciudadanos, de bienestar ciudadano. Ese es el único, es el único norte que con el cual tiene que pensar el Estado. Bueno, el problema es que no es tan fácil, digamos, con este único interés, digamos, no es tan fácil regular, ¿no? Eso no, si no, no habríamos quedado con la fórmula justiniana del honeste vivere, pero no, necesitamos reglas más específicas, necesitamos determinar un poco la forma en que tenemos en que regular, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando regulamos condiciones sanitarias de la venta de productos, ¿no? En el restaurante, bueno, no tenemos tan claro a qué ciudadano es el que tenemos que proteger. ¿Tenemos que proteger al ciudadano dueño del restaurante o tenemos que proteger al ciudadano que se sienta en el restaurante? Son dos ciudadanos también. Respecto de qué derechos de alguna manera tenemos que hacer primar. Por eso esta idea de la primacía de la persona humana o la idea de la dignidad de la persona humana no sirve para poder regular aquí. Es una idea matriz, ¿no? Yo no estoy diciendo no, pero bueno, es una idea que no nos sirve para regular, ¿no? No nos sirve para poder concretizar o decidir sobre cuáles van a ser las regulaciones sanitarias a propósito de la adquisición de productos alimenticios en establecimientos. No nos sirve. Tenemos que entonces ir a leyes, tenemos que ir a protocolos, tenemos que ir a reglamentos. La administración tiene que ir definiendo porcentajes de, ratios de, protocolos para poder maniobrar alimentos frescos, algunos determinados alimentos cuyo vencimiento es mucho más rápido, otros que incluso es más lento. Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Es decir, la manera de poder proteger derechos individuales es mediante la eficacia de estas reglas. Eso es lo que se quiere. Y lo que se quiere es, uno podría decir, en el derecho administrativo lo que interesa sobre todo es, uno diría, la verdad, ¿no? Fíjense la frasecita, diríamos, ¿no? La verdad, ¿no? En el sentido de, bueno, simplemente sancionar al culpable y no sancionar al inocente. Sancionar al que no cumplió las reglas y y no sancionar al que sí cumplió las reglas. Ese es el sentido del derecho público, del derecho administrativo. No puede ser el sentido del derecho penal. En el derecho penal lo que importa es la fórmula blackstoniana, ¿no? Lo que importa es, no importa que haya 9 culpables en la calle, lo que tenemos que preocuparnos es que no haya ningún inocente en la cárcel, ¿no? Y por ende, el derecho penal es un derecho que tolera totalmente los falsos negativos, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque su esfuerzo, sobre todo, es a minimizar totalmente los falsos positivos, es decir, dar por hecho un hecho que en verdad no sucedió, ¿no? Eso es lo que principalmente le preocupa al derecho penal. Esto no es lo que le preocupa al derecho administrativo. Al derecho administrativo le preocupa sobre todo disminuir ambos errores, ¿no? Ambos falsos en el razonamiento, ¿no? Es lo que le sucede, por ejemplo, al juez civil. El juez civil, cuando se le presenta un problema de cumplimiento contractual, el juez civil no tiene ninguna preferencia en relación al contrato cumplido o al contrato incumplido. No tiene una preferencia.
¿no? A él le da lo mismo que el contrato esté cumplido o incumplido. Lo que quiere buscar en el proceso es saber si el contrato fue cumplido o fue incumplido. Eso es lo que le importa, ¿no? El juez penal, en cambio, no. El juez penal tiene una preferencia completa por la inocencia del que está sometido a un proceso. Él prefiere una de las opciones, ¿no? Esto es lo que no puede pasar en el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene que estar construido para conseguir la verdad en su máximo nivel, digamos, ¿no? Si uno tuviese que aplicar un estándar, digamos, probatorio, en el ámbito administrativo no puede ocuparse un estándar probatorio del derecho penal, ¿no? Un estándar de más allá de toda duda razonable, que es un estándar construido, generado, motivado para darle carne a esa fórmula blacksoniana y disminuir al máximo los falsos positivos, sin importar que aumenten grotescamente los falsos negativos. Desde la perspectiva del derecho administrativo nos interesa la verdad, al igual que el juez civil, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, bueno, son las leyes, son las reglas las que construyen de mejor manera esa fórmula protectora, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos algunas reglas constitucionales, podamos tener algunas reglas constitucionales que efectivamente puedan aplicarse a todos los procedimientos sancionatorios. Pero esas reglas constitucionales tenemos que elegirlas muy bien, porque son reglas que, como sabemos, van a ocultar totalmente las diferencias entre sanciones administrativas y se van a utilizar, van a aplastar de alguna manera todas las diferencias entre sanciones y van a uniformarlas. Esas son reglas que las cuales tenemos que tener muy claro cuáles son, ¿no? Una es, por ejemplo, es la regla general de que toda actividad administrativa tiene que ser una actividad razonada, ¿no? Tiene que ser una actividad argumentada, ¿no? Y por ende, no valen estas decisiones donde yo simplemente sanciono. Bueno, estoy dispuesto como sociedad a que toda actividad administrativa sea argumentada, sea razonada, y la respuesta es, desde luego, sí. ¿Por qué? Porque además, mientras más razonada esté, más argumentada esté, bueno, mejor va a ser el control contencioso administrativo, el control judicial que venga de luego, que yo voy a considerarlo como un control correcto. Fíjense que los principios del informe McCrory, los principios del mundo británico, bueno, son principios que vienen de un lugar que no cree en el derecho administrativo, ¿no? Los británicos hasta hace muy poco, ¿no? Albert Bendici decía, oiga, ¿qué es esto el derecho administrativo? El derecho administrativo es un derecho de privilegios, es un derecho, también para los franceses, pero es un derecho de privilegios. Aquí no, aquí creemos en la igualdad, aquí creemos en el libre emprendimiento, en los mercados. Bueno, ese derecho está pensando en principios completamente distintos a lo que estamos pensando nosotros, porque están pensando en la eficacia protectora del derecho. Por ende, entonces, cuando se aplica una garantía constitucional de estas que se creen que se aplican, cuando se aplica una de esas garantías constitucionales y se echa abajo la sanción administrativa, se echa abajo también la protección, sustantiva, ¿no? Entonces, eso desde luego no es para nada eficaz para la protección de derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es que esas garantías constitucionales pueden existir, no niego que no, pero hay que elegirlas con mucho, mucho cuidado. El debido proceso, por ejemplo, es un debido proceso que uno diría, bueno, a ver, ya, sí, no hay nada, es casi como la buena fe, debido proceso. ¿Quién podría no estar de acuerdo en algo así como el debido proceso? Pero cuando uno va, si uno va mirando cómo los tribunales constitucionales entienden el debido proceso, bueno, ahí se le van a caer muchas sanciones administrativas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la que yo contaba, la sanción del transporte público, ¿no? Uno diría, la pregunta es, ahí, cuando la persona le dijeron, ¿dónde está su ticket? Y luego sacó la tarjeta y pagó la multa, díganme, ¿ahí hubo debido proceso? Bueno, muchos dirían, oiga, no, claro que no hubo debido proceso. Según el Tribunal Constitucional chileno, y aquí voy con la pregunta siguiente, según el Tribunal Constitucional chileno, por ejemplo, no habría debido proceso. ¿Por qué? Porque para el Tribunal Constitucional chileno, un principio que deriva de ese debido proceso es que la función de fiscalización esté separada de la función de sanción. Entonces, eso supone que todo servicio público que quiera tener sanción administrativa tiene que separar la fiscalización de la sanción.
aun cuando estas son las mismas personas, ¿no? Entonces, para poder respetar ese debido proceso, entonces tendrían que subirse 2 funcionarios al transporte público, ¿no? Y uno pedirle, oiga, trajo el ticket, y cuando le diga que no, entonces le da el pase al otro, ¿no? Le dice, uno le diría, oiga, yo creo que hay que sancionarlo, y el otro diría, sí, hay que sancionarlo. Y entonces saca la maquinita y pasa la tarjeta. Entonces, eso sería el debido proceso. Eso es absurdo. Es simplemente absurdo. Esto quiere decir que en este ámbito, bueno, la sanción tiene que ser más ágil, la sanción tiene que ser más rápida. En otros escenarios, cuando lo que se quiere es descubrir un cartel en donde muchos productores se han puesto de acuerdo para poder colocar precios en el mercado completamente ficticios, bueno, seguramente podrá optarse ahí en que haya una distinción entre el que fiscaliza y el que sanciona, ¿no? En algunos casos será razonable que la administración no sancione, sino que la administración vaya a un tribunal a pedir la sanción, ¿no? Sucede, por ejemplo, aquí en materia de libre competencia. En otros escenarios eso es completamente descabellado, ¿no? Es decir, que cada infracción, por ejemplo, tenga que derivar en una petición de la administración para que se pida una sanción, ¿no? Hay un libro precioso de Neil Commissar que se llama Imperfect Alternatives, ¿no? Alternativas imperfectas, bueno, que da cuenta que en general toda la regulación es siempre una opción por alternativas imperfectas, ¿no? Entonces, ¿cómo porto eficiencia a sectores que que tienen distintas necesidades, que tienen distintos elementos, distinta predisposición psicológica de los sujetos que intervienen en ese procedimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pregunta Neil Commissar es, por ejemplo, ¿este es un escenario donde se esperan muchas infracciones o se esperan pocas infracciones? Si se esperan muchas infracciones, quitarle a la administración la facultad sancionatoria y llevarla a un tribunal para que ella tenga que ir a pedirla a un tribunal es un descalabro. Eso va a generar que cada vez que haya una sanción en un espacio donde hay mucha infracción, o sea, lo que va a hacer es que va a atochar ese tribunal, lo va a llenar de demandas, y cuando eso sucede, fíjense lo interesante, cuando eso sucede, el tribunal pierde la capacidad de detectar dónde el ciudadano tiene un argumento y dónde no. ¿Por qué? Porque se transforma él en una máquina sancionatoria, en una máquina que muele carne, ¿no? Una máquina de donde van entrando las personas y salen sancionadas, ¿no? Eso es una pérdida completa de la capacidad argumentativa. En cambio, cuando la administración sanciona y solo reclaman los que consideran que la sanción es ilegal, bueno, le permiten a un tribunal discriminar de mucha mejor manera dónde el ciudadano tiene un argumento y dónde no. Entonces, fíjense que la fórmula en donde la administración sanciona es mucho más protectora, es mucho más eficiente y además es mucho más protectora del ciudadano porque, bueno, le entrega un foro razonable para poder cuestionar esto. Sobre el Tribunal Constitucional tenemos muchas sanciones, sobre todo en la línea, muchas sentencias que han ido acrecentando las facultades sancionatorias de los servicios públicos han sido declaradas inconstitucionales por esta idea, por ejemplo, del principios de separación de funciones. De hecho, es un tribunal que ha ido creando bastantes principios, ¿no? Es un tribunal especialmente ingenioso al momento de crear principios jurídicos. El debido proceso, por ejemplo, ha sido especialmente llamado a este sistema, ¿no? Fíjense, el principio de intervención mínima, ¿no? Te han hablado de un principio de intervención mínima. El tribunal también ha hablado que es el que aplicó, de hecho, en el caso que, como digo, fue un granito de arena en el estallido social. El principio básico del derecho público universal de separación de funciones. Este es el principio que se inventa el
el Tribunal Constitucional para decir que no se puede fortalecer tanto un servicio público y por ende hay que separar drásticamente estas. El Tribunal Constitucional tiene algunas otras sentencias donde ha aplicado mucho el principio de proporcionalidad, ¿no? Es curioso, la manera en que lo aplica, sin embargo, es que, por ejemplo, no puede la administración tener una alternatividad sancionatoria. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, la administración puede, en algunos casos tiene, y todavía las normas lo consagran, una alternativa. Puede sancionar con 3 tipos de sistemas sancionatorios. Puede sancionar con un sistema fijo, usted tiene un máximo de tanta cantidad de dinero como multa, o puede utilizar fórmulas más flexibles. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no puede ser. Que esto, como se aplican los principios penales, bueno, es verdad, en el ámbito penal una sanción alternativa sería repugnante. Pero fíjense que en el ámbito administrativo una sanción alternativa es completamente razonable. Nosotros tenemos que entender que cuando la sanción es fija, tiene un único monto, hay muchos sectores, sobre todo en el mundo económico, en donde esas sanciones son un incentivo para que el infractor internalice el monto de la sanción en su negocio. Y entonces, bueno, tenga que tener la obligación económica de defraudar siempre por más del monto sancionatorio para que todo esto sea un negocio. Eso no puede suceder. El derecho administrativo tiene que tener esa alternatividad sancionatoria, que como digo, es completamente repudiable en el ámbito penal, pero es completamente razonable en el ámbito administrativo. Bueno, eso, a ver, ahí hay dos, creo que están esas dos preguntas respondidas. Sí, muchas gracias, doctor. Nos estamos quedando un poco sin tiempo y han llegado muchas preguntas. Sin embargo, le haré una que me parece muy interesante y que creo que ayudará un poco para dar dando cierre a esta conferencia. Hablando un poco sobre soluciones imperfectas que usted mencionaba y ante la principialización del derecho administrativo, ¿qué papel deberían jugar las acciones civiles en el contexto del derecho administrativo? ¿Son un apoyo o un complemento? ¿O al igual que en el caso del derecho penal debemos poner un límite y separarlos, el derecho civil, el derecho administrativo? ¿O es más bien una posibilidad para democratizar las acciones administrativas y que quienes tienen un mayor interés lo lleven a los tribunales? Bueno, es una gran pregunta. Aquí hay un libro perfecto para esto, ¿no? Que es el libro de Francisco Velasco Caballero, que es profesor en la Autónoma de Madrid, que se llama Derecho Público, Derecho Privado, que fue publicado por la editorial Marcial Pons en una colección que se llama Administración Pública y Derecho. Bueno, ese es un libro precioso porque se refiere precisamente a esto, ¿no? Es decir, el derecho en general tiene que distribuir sus condiciones de coerción, ¿no? Y por ende tiene opciones distintas de coerción, ¿no? Tiene la coerción que diríamos la coerción pública. La coerción pública es especialmente esta, la coerción mediante sanciones administrativas. Y tiene también la coerción privada, ¿no? La utilización del derecho privado para asegurar el cumplimiento de las reglas. Fíjense cómo la coerción pública y la coerción privada van en la misma línea. Ambas quieren que las reglas sean eficaces, ¿no? que las reglas tengan fuerza. Entonces, la decisión por una u otra es una decisión importante, ¿no? Según Velasco Caballero, yo coincido con él, bueno, esa es la decisión que marca el derecho público del derecho privado. Si una determinada regla, su coerción, su enforcement, como dicen los gringos, su enforcement es privado, eso es el derecho privado. Es decir, porque es un derecho en el cual el propio Estado está dispuesto a que no tenga enforcement. Sí, lo escuchamos. Bueno, oiga, que ustedes al principio me comentaban antes de qué sucedía si que se apagaba la luz. Bueno, aquí se cortó la luz, fíjese. Esto sí que no me había pasado nunca.
Bueno, les pido disculpas por este inconveniente. Qué bueno que no haya surgido en el comienzo de la conferencia y haya surgido en este momento. Lo curioso, digamos, que esto uno lo podría vincular con las sanciones administrativas, es que en el ámbito eléctrico, por ejemplo, una de las características que tiene nuestro sistema sancionatorio es un sistema sancionatorio objetivo. Entonces basta un tiempo de desconexión para que se aplique inmediatamente la sanción a estas empresas. Fíjense que algunas veces incluso se ha discutido sobre la constitucionalidad de este tipo de decisiones sancionatorias, porque, bueno, una de las cosas que se dice es que no rige aquí el principio de culpabilidad, son sanciones objetivas que de alguna manera el debido proceso en su versión penal prohibiría. Bueno, este es un claro ejemplo de que en algunos tipos de sectores un diseño sancionatorio puede ser completamente distinto a los otros, ¿no? Porque se necesita este particularismo que mucho del principialismo quiere evitar, quiere eliminar, quiere considerar que todo esto es lo mismo. Bueno, eso. Sí, muchas gracias, doctor, por estas palabras. No sé si quisiera darnos un último comentario para concluir con esta conversación. De cualquier forma, a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, les agradezco a todos quienes nos acompañaron y particularmente a usted. Le cedo la palabra por última ocasión. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. Disculpen nuevamente por este evento, pero bueno, muchas gracias a la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias a todos los asistentes y espero estar con ustedes a lo mejor en otra oportunidad también compartiendo este tipo de cosas con mucha más tranquilidad y reflexión. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedor. Creo que todos hemos aprendido mucho. Entonces, pues le agradecemos. Y le agradezco también al público asistente que nos hayan acompañado. Les reitero que no se despeguen de nuestras redes sociales para estar al tanto de otros eventos que tendremos próximamente y les deseo que tengan un excelente día.